Dios concede al hombre la capacidad de trabajar, porque el trabajo dignifica al ser humano. Sin embargo, no solamente es eso lo que resalta, el trabajo también es capaz de ayudar al hombre a santificarse. Y esto, de manera especial, lo promovía mucho y lo promueve hoy el Opus Dei, fundado por San José María Escrivá de Balaguer. Usted se santifica por medio del trabajo que desempeña. Hay que hacerlo todo para la gloria de Dios, para el bien del prójimo y para nuestro beneficio, pero hacerlo moralmente correcto. Es importante que tengamos esto en mente para que nuestra vida pueda tener sentido. Hace pocas semanas me encontraba en Denver, Colorado, celebrando la boda de un amigo. Y su mamá, en una conversación que teníamos, me decía: padre, hoy Sergio es quiropráctico, pero cuando él estaba pequeño yo le preguntaba qué quería hacer. Él decía: quiero ser policía. Y la mamá le decía: muy bien, pero vas a ser el mejor policía. Luego entonces cambió y decía: no, quiero ser futbolista. Bueno, vas a ser entonces el mejor futbolista. Y así le decía la mamá en cada ocasión, para que ese niño entendiera que no era solamente cumplir con una función, sino que por medio de esa función él llegara a ser útil para la sociedad, glorificar a Dios, santificarse. Esto lo digo, queridos hermanos y hermanas, porque entre todas las formas de trabajo que existen en el mundo está el comercio, y el comercio bien hecho genera tanta bienestar en favor de la humanidad. Por medio del comercio entonces se da alimento a muchas personas, vestido, y se cubren tantas necesidades de importancia. Pero cuando una persona lleva a cabo el comercio de la manera correcta, eso glorifica a Dios y cumple con el propósito que Dios tiene para esta labor. Pero así como el comercio se puede llevar bien, tristemente en ocasiones no se lleva tan bien. Entonces, cuando la persona comerciante se deja llevar por el egoísmo, por la ambición, por el deseo de tener más, entonces puede llegar a usar esa labor como un medio de castigo, de opresión ante los demás. Y esto es lo que Dios, por medio del profeta Amós, está reclamando a las personas a las cuales se dirigió ese texto y hoy a nosotros. El Señor dice: ay de aquellos que se aprovechan de los pobres en su necesidad. Hay de aquellos malos comerciantes que suben los precios, que hacen trampas con las balanzas, valiéndose de la necesidad y de la carencia de los demás. Fíjense ustedes, yo tengo ya 17 años fuera de mi país, de Venezuela, y cada vez que visito el país, por razones de familia y amistades, aprendo tantas cosas nuevas. Y tristemente hay cosas buenas, pero también cosas no tan buenas. Y hace apenas unos 2 años atrás yo comencé a escuchar una frase, el término bachaqueo. Y yo decía: ¿qué es eso? Y luego me explicaron. Esto no solamente ocurre en Venezuela, ocurre en muchos países del mundo, para no decir todos, de diferentes formas o maneras. Pero básicamente lo que eso consiste es que ante la carencia de alimentos o cualquier otro tipo de producto, entonces aquellos que pueden hacerse del producto comienzan a venderlo no al precio que debería ser, sino tal vez 5, 6 o 10 veces más del valor. Y esto es abusar de aquella persona que se encuentra en necesidad. Y tristemente muchos lo ven como normal, pero no es así. Y repito, eso no solamente pasa en Venezuela, pasa en muchos países o en todo el mundo de diferentes formas o maneras. Porque el corazón del hombre, cuando se aleja de Dios, es capaz muchas veces de hacer cosas que pueden ir en daño de otras personas sin ponerse a pensar, pues, la gravedad del asunto. Es triste
Es por eso que quisiera, queridos hermanos y hermanas, invitarles a ustedes a que consideren, especialmente aquellos que trabajan en el comercio, hacerlo de una manera justa. Siempre lo digo, el trabajo en el comercio merece una ganancia, pero tiene que ser proporcional al producto vendido. No podemos esperar ganar el 100% o el 200% del producto, porque eso puede llegar a ser robo. Así como lo oyen, robo. Por lo tanto, pues, queridos hermanos y hermanas, aprendamos a trabajar duro para obtener una ganancia éticamente correcta y de esa manera poder cumplir con el propósito que Dios tiene en nosotros por medio del trabajo, que repito es la gloria de Dios, la ayuda al prójimo y nuestra propia santificación. Pudiera hablar mucho más de este tema, pero necesito meditar con ustedes un poco de la segunda lectura, que es también de mucha actualidad. El apóstol San Pablo se dirige a Timoteo y le invita a elevar oraciones, súplicas, acciones de gracias por los jefes de Estado, es decir, por los gobernantes, por los políticos. También por medio de la política, Dios quiere que las personas que trabajen en ese medio lo glorifiquen, ayuden a los demás y se santifiquen. Muchas veces no es así. Hay personas que entran a la política por otros intereses, no todos, gracias a Dios. Yo no dudo de que haya personas allí que quieran hacer pues la voluntad de Dios por medio de ese trabajo. Y en ocasiones nosotros cometemos el error, dejándonos llevar por la frustración, de solamente criticar a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, y se nos olvida lo importante que es orar por ellos, porque ellos también son de carne y hueso como tú y como yo. Ellos también tienen sus luchas y sus tentaciones. Ellos necesitan de nuestro apoyo espiritual, pero debemos orar bien por ellos. Repito, orar bien. Esto lo digo porque en una ocasión una señora, eso es una broma, me decía: padre, usted me pide orar por mi esposo, pero no funciona. Yo oro y oro por él, pero él no cambia. Y yo le decía: señora, pero ¿está usted orando bien? Y decía: sí. Bueno, ¿cómo ora usted? Y decía: Señor Dios, te pido por mi esposo, ilumínalo, y si no, al menos elimínalo. Ella se aseguraba, ¿no? Ilumínalo o elimínalo. Hay que orar bien, deseando siempre el bien a la otra persona, buscando su santificación, su conversión. Hay que orar, pero debemos orar bien. No dejamos llevarnos por el odio, por el resentimiento, por la frustración. Sí, es cierto. Lamentablemente hay muchos gobernantes que en el mundo entero causan tanto daño, pero vuelvo a repetir, entre todas las personas dedicadas a la política, seguramente hay unos que quieren hacer el bien y tienen que nadar contracorriente, cosa que no es fácil. Fíjense, cuando yo estuve en el seminario, uno de los compañeros seminaristas había ocupado un puesto en la política, no muy elevado, pero él estuvo un poco mezclado en la política antes de ingresar al seminario. Hoy él es sacerdote. Pero él me comentaba en alguna ocasión lo difícil que fue para él precisamente estar en ese medio y ser un cristiano coherente con su fe. No es fácil, pero no es imposible. Y quiero terminar sobre esta lectura diciendo algo interesante. La Iglesia no quiere tomar un partidismo político en favor de alguien, pero la Iglesia puede hablar de la política en cuanto a que tiene que iluminar las conciencias de las personas para que éstas ejerzan su derecho al voto de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el plan original de Dios para la humanidad. Escuchen bien, el plan de Dios
para la humanidad. Es por eso que una persona católica al momento de ejercer el voto tiene que pensar y decir qué es lo que Dios quiere para el mundo, porque el plan de Dios siempre va a ser el mejor. Y ver entre las opciones que se tienen entre los candidatos y decir, bueno, tal vez voy a dar mi voto a esta persona porque lo que esta persona quiere se apega un poco a lo que Dios quiere. De esa manera me aseguro de que al menos mi voto va utilizado de la mejor manera posible. Buscar que lo que esta persona me ofrece se apegue a lo que Dios quiere. Eso es la forma como la Iglesia quiere educarnos al momento de ejercer este derecho, que es también una gran responsabilidad. Porque por medio de nuestra decisión, pues pueden darse muchas cosas buenas como también muchas cosas malas. Y por último, quisiera decir, no tengan miedo de hacer política. Hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta la política, no me hablo de eso porque causa división. No, necesitamos buenos políticos católicos que quieran realmente cumplir lo que Dios quiere para la gloria del Señor y para el bien de los demás. Es necesario, queridos hermanos y hermanas, que todos vivamos nuestra fe en unión con nuestra vocación, nuestro trabajo que desempeñamos día a día. Si creamos un divorcio, entonces estaremos siendo tristemente hipócritas o falsos. Y eso Dios no lo quiere. En el Evangelio quisiera enfocarme en 3 cosas importantes. Porque fíjense ustedes, pareciera confuso porque Jesús está colocando el ejemplo, la parábola de un administrador astuto pero deshonesto. Deshonesto porque administraba de manera equivocada los bienes de su amo. Este lo llama y le dice, ríndeme cuenta porque ya serás despedido. Y este hombre, en medio de su situación tan adversa, encuentra una manera de poder asegurarse su futuro. Y lo que hace es bajar el precio a los recibos de las personas que debían a su amo. Hay que entender algo aquí muy importante. Jesús no está justificando ni aplaudiendo el acto equivocado de este mal administrador. Jesús está reconociendo su astucia. Porque fíjense ustedes, el hombre cuando se ve despedido, busca la manera de ir y encontrar una solución al problema. No se echa a llorar y a lamentarse, sino que se sobrepone a la situación. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos enfrentamos a un problema como este, la pérdida del trabajo, la enfermedad, un problema familiar, nos echamos a llorar desconsolados, desesperanzados? Eso no es de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos ilumine para que con su gracia podamos encontrar solución a aquello que nos aqueja. Hace tiempo escuché este cuentecito, es muy corto, de un señor que llevaba su burro cargando ciertas cosas, pero el burro cayó en un hueco muy grande, de varios metros. Y el señor quería mucho a su burro, pero no hallaba cómo sacarlo. Entonces, en medio de la tristeza, dijo, me tocará enterrar a mi burrito. Y comenzó con una pala a tirarle tierra al burro para enterrarlo vivo. Pues el burro, cuando se vio que la tierra le caía encima, se sacudía y saltaba. Y eventualmente toda esa tierra que le fue cayendo encima, pisándola, fue la que le ayudó a subir el nivel y salir del hueco. Muchas veces nosotros tenemos que ser como el burrito. Tenemos que aprender a buscar salir de los problemas y no quedarnos allí llorando desesperados. Esa tierra que nos cae hoy, esos problemas que hoy nos aquejan, pueden ser lo que eventualmente nos ayuden a superarnos en diferentes ámbitos, facetas
de nuestra vida. Este hombre, pues, no se echa a llorar, sino que busca una solución. Por eso Jesús hace mención a su astucia, pero no justifica su mal obrar. Sin embargo, las últimas dos cosas que quiero resaltar es lo siguiente. Fíjense, cuando este hombre decide bajar los precios o las cantidades de los recibos, está alcanzando dos cosas importantes. Ustedes dirán, bueno, él está robándole a su amo porque está entonces ahora bajando los precios de los recibos. Se presume que lo que este hombre estaba haciendo era rebajar la comisión que él arbitrariamente colocaba. Es decir, él sacaba provecho de la necesidad de los demás aumentando los recibos. Lo que él está rebajando se presume, al menos es así interpretado por algunos exégetas, que es la ganancia de él. Él no le está robando al amo, solamente está dejando de ganar lo que él arbitrariamente y deshonestamente había agregado. Y eso es un pecado, el pecado de él. Segundo, el hecho de que él baje el precio beneficia ¿a quién? A la figura del amo. ¿Por qué? Porque ahora las personas deudoras van a ver al amo como un hombre bueno, porque se supone que ese administrador trabaja para el amo y lo que hace el administrador es aprobado por el amo. De manera entonces que el amo va a gozar de un mejor prestigio delante de las demás personas. Es así como podemos más o menos interpretar este texto. En resumen, queridos hermanos y hermanas, seamos cuidadosos con la administración de los bienes que Dios nos da en préstamo. El texto lo deja bien claro, nosotros somos administradores, no dueños. Dios es el dueño de todo porque Él lo ha creado todo. Nosotros tenemos que vivir responsablemente usando de la mejor manera los bienes que Él pone a disposición, y nuestro deseo de ayudar al prójimo tiene que resaltar en esa forma de cómo utilizamos nuestros bienes. Utilizar el dinero no es nada fácil, sobre todo cuando pertenece a otras personas. Es por eso que también allí tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine para que lo hagamos siempre de la mejor manera. Dejemos que Dios penetre en nuestras finanzas. Muchas veces las personas quieren separar completamente la fe con el dinero. Bueno, eso tiene sus problemas o crea sus problemas. El dinero que puedas tener, poco o mucho, es porque Dios te lo concede como un préstamo para que lo administres responsablemente. Pidamos de manera especial, al terminar esta homilía, por todas las personas que no tienen nada en el mundo, que carecen de las cosas más elementales, para que nosotros podamos ser siempre sensibles ante sus necesidades y podamos así ayudarles para construir de este mundo un mundo mejor. Así sea.